Bueno, chicos, buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio de las cartas. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respecto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos siempre como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a continuar. Vamos a paso más lento con esta famosa carta, la carta 23, que es muy complicada. Entonces, esto ya lo vimos, pero lo vamos ahora a repasar. Vamos a repasar dos slides de los anteriores y luego continuamos. Aquí está hablando el maestro respecto a las montón de preguntas que le hace Sinet y tiene el montón de respuestas, muchas de ellas muy largas a este respecto. Entonces, aquí viene la respuesta para la pregunta de la carta 23A en la parte 2. Dice el maestro, ninguna explicación puede ser dada jamás por vuestros hombres de ciencia, cuya suficiencia les hace declarar que solo para ellos, aquellos a quienes la palabra magnetismo les parece un agente misterioso, es válida la suposición de que el Sol es un imán gigantesco que explica la producción por parte de ese cuerpo de la luz, el calor y las causas de las vibraciones magnéticas, tal como se percibe en nuestra Tierra. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo estamos viendo otra vez para poderlo repasar. Lo que está diciendo es que los hombres de ciencia de esa época no les es válida la suposición de que el Sol es un imán gigantesco y que produce, entre otras cosas, con su cuerpo, luz, calor y las causas de variaciones magnéticas, tal como se perciben en la Tierra el efecto de dichas manifestaciones. Ellos están decididos a ignorar y por lo tanto a rechazar la teoría sugerida por Jenkins sobre la existencia de fuertes polos magnéticos más allá de la superficie de la Tierra. Pero la teoría, sin embargo, es correcta, y uno de esos polos gira alrededor del polo norte en un ciclo periódico de varios cientos de años. Aquí entonces el maestro está dándole la razón a Jenkins. Luego Halley y Flamsteed, además de Jenkins, fueron los únicos científicos que llegaron a sospechar este movimiento. La pregunta de usted también queda contestada recordándole otra suposición desacreditada. Jenkins hizo todo lo posible hace unos años para demostrar que el extremo norte de la aguja de la brújula es la que es el verdadero polo norte. Es decir, el extremo norte de una aguja, de una brújula, es la que es el verdadero polo norte y no tanto que el polo norte de alguna manera afecte a esta punta de la aguja. Y no lo contrario, como sostiene la teoría científica corriente. Él estaba informado de que el punto de Bottia, donde Sir James Ross situaba el polo norte magnético de la Tierra, era puramente imaginario. No está allí. Si él y nosotros estamos equivocados, entonces la teoría magnética de que los polos semejantes se repelen y los polos opuestos se atraen, también debe ser declarada falsa, puesto que si el extremo norte de la aguja de inclinación es un polo sur, entonces el apuntar hacia el suelo de Bottia, como usted la llama, ha de verse debido a la atracción. Y si existe algo allí para atraerla, ¿cómo es que la aguja de Londres no es atraída ni hacia la región de Bottia ni hacia el centro de la Tierra? Como muy acertadamente se ha argumentado, si el polo norte de la aguja apuntaba casi perpendicularmente hacia el suelo de Bottia, es sencillamente porque era repelida por el verdadero polo magnético, mientras que si Ross estaba allí hace aproximadamente medio siglo. Bueno, está hablando y está desarmando, eso ya lo vimos, ya lo habíamos leído, está desarmando con una lógica contundente algunas afirmaciones que han sido como mal planteadas y por lo tanto han llegado a conclusiones erróneas. Bueno, aquí esto ya lo habíamos visto. Pasamos a la que sigue. No, nuestras señorías nada tienen que ver con la inercia de la aguja. Ello se debe a la presencia de ciertos metales en fusión en ese lugar. El aumento de la temperatura disminuye la atracción magnética. Por eso lo pongo en subrayado. El aumento de la temperatura disminuye la atracción magnética. Por lo tanto, entonces la disminución de la temperatura incrementa la atracción magnética. Y una temperatura suficientemente elevada la anula a menudo totalmente. La temperatura de la que estoy hablando es, en caso presente, más bien un aura, una emanación, nada que la ciencia conozca. Y aquí el maestro está hablando entonces de otra manera de conceptualizar la temperatura, es decir, la temperatura del aura. Vamos a leer otra vez para entender mejor esto. Nuestras señorías nada tienen que ver con la inercia de la aguja.
Ello se debe a la presencia de ciertos metales en fusión en ese lugar, cosa que ya habíamos revisado antes. Recuerdan entonces que ya se había hablado de una especie como de polvo cargado magnéticamente porque es la fusión de ciertos metales que están todavía en un grado de dispersión tal que aunque son prácticamente imperceptibles desde el punto de vista de los sentidos, en realidad existen como una especie de masa o una especie de niebla. Dice, el aumento de temperatura disminuye la atracción magnética y una temperatura elevadísima la anula totalmente. Pero, aclara, la temperatura de la que estoy hablando, en este caso presente, no es la temperatura común y corriente, es más bien un aura, una emanación, nada que la ciencia conozca. Desde luego que esta explicación jamás será válida para el conocimiento científico actual, pero podemos esperar ver, estudie el magnetismo con la ayuda de las doctrinas ocultas, y entonces lo que ahora a la luz de la ciencia física parece incomprensible y absurdo, se aclarará por completo. Aquí hay una invitación entonces para poder profundizar en lo que el ocultismo dice sobre el magnetismo, porque si se hace, entonces a pesar de no hacerlo a través de la ciencia física, podremos comprenderlo por completo. Para la pregunta de la 23 en la parte 2, contesta el maestro, deben serlo, no todos los planetas intramercuriales ni tampoco aquellos que en la órbita de Neptuno han sido descubiertos todavía, aunque se sospecha fuertemente de su existencia. Nosotros sabemos, acuérdense que en aquel entonces solo se conocía hasta Neptuno. Nosotros sabemos que existen y dónde se encuentran, aunque no hayan sido descubiertos. Y sabemos que existen innumerables planetas consumidos, según dicen ellos, o en oscuración, como decimos nosotros. Planetas en formación y no luminosos todos. Pero decir nosotros sabemos es de poco interés para la ciencia, puesto que ni los espiritistas quieren aceptar nuestro conocimiento. El tasímetro de Edison, ajustado a su más alto grado de sensibilidad y unido a un gran telescopio, puede resultar de gran utilidad cuando se perfeccione, no ahora. Así, unido al tasímetro, el tasímetro facilitará la posibilidad no solo de medir el calor de la más remota de las estrellas visibles, sino también de detectar por medio de sus radiaciones invisibles estrellas que son invisibles e imposibles de descubrir de otra manera, y por consiguiente también planetas. El inventor, un MST muy protegido por M, el maestro M, piensa que si en algún punto en el vacío del espacio, de los cielos, un espacio que aparece vacío incluso a través de un telescopio de los más potentes, el tasímetro indica el aumento de temperatura y lo sigue señalando invariablemente. Esto será una prueba convincente de que el instrumento está enfocado hacia un cuerpo estelar, aunque este no sea luminoso y se encuentre más allá del alcance de la visión telescópica. Su tasímetro, dice él, es afectado por una extensión más vasta de ondulaciones eléctricas en las que el ojo pueda percibir. La ciencia oirá los sonidos de ciertos planetas antes de verlos, cosa que ya pasa actualmente. Les iba yo a poner el sonido de la Tierra y el sonido de algunos otros planetas que ya existen, son ruidos. Aquí está hablando el maestro entonces de que hay sonidos. Y dice él, dice, la ciencia oirá los sonidos de ciertos planetas antes de verlos, que es otra manera de detectar planetas a pesar de que en el ángulo de percepción no se observen. Sin embargo, como sabemos ahora, los telescopios electrónicos que pueden registrar áreas de visibilidad que no registra el ojo humano son realmente los responsables de que nosotros podamos ver al resto de planetas, pero en aquel entonces eso no existía. Y entonces el maestro estaba hablando acerca de cómo se puede saber o presentir la existencia de estos planetas o estrellas a través del aumento de la temperatura con el instrumento este de Edison, o bien con con esa afectada la atención, o los sonidos. Y eso es una profecía. Desgraciadamente yo no soy un planeta ni siquiera un planetario. De otro modo le aconsejaría a usted que se procurara un tasímetro por mediación de Edison y así ahorrará el trabajo de tener que escribirle a usted, ya que me las arreglará entonces para encontrarme en la misma línea del enfoque que usted. Aquí sería muy bueno, pero nos vamos a atrasar mucho porque esta carta está durando mucho tiempo. Que yo les pusiera el tasímetro y cómo mide la temperatura, que pusiéramos los sonidos de los planetas, suponiendo entonces que no se hubiera sofisticado los telescopios electrónicos. Entonces lo que sucedió es que realmente los telescopios cuando hicieron electrónicos empezaron a medir los rangos de radiación, los rangos de vibración que son tanto superiores o inferiores al infrarrojo y al ultravioleta y por lo tanto que sí captan la existencia de estrellas que emiten en ese tipo de vibración. Por lo tanto, entonces, esta es una reflexión interesante, pero ya no caminó en el sentido en el que la ciencia ha caminado, puesto que ya no es necesario entonces que a través de los sonidos detectemos planetas que no existen, porque prácticamente el mundo es más visible a través de la longitud de onda de los telescopios electrónicos. Pero bueno, no haciendo esta aclaración y no poniendo esos slides para explicar de los telescopios electrónicos y lo que pueden ver, porque nos llevaría otra vez una parte muy larga de la clase, seguimos adelante entonces con lo que son las preguntas de Cinet al maestro.
Bueno, para la pregunta de la carta 3A dice, no, mi buen amigo, no soy tan indiscreto como esto, simplemente le dejé a usted con sus propios recuerdos. Toda criatura mortal, incluso la menos favorecida por la fortuna, experimenta esos momentos de relativa felicidad en algún momento de su vida. ¿Por qué no habría usted de experimentarlos? Sí, me refería a una cantidad X determinada de gozo. Y para la pregunta 23 en la parte 2, es una creencia ampliamente difundida entre todos los hindúes que la futura condición prenatal de una persona y el nacimiento son moldeados por el último deseo que puede haber tenido en el momento de la muerte de la persona, es decir, el que previamente va a ser difunto. Pero este último deseo, dicen ellos, depende necesariamente de la forma que la persona haya dado a sus deseos, la forma que la persona le haya dado a sus deseos, pasiones, etcétera, durante su vida pasada. Entonces, insiste el maestro, pero este último deseo, dicen, depende necesariamente de la forma que la persona haya dado a sus deseos y pasiones durante toda su vida pasada. Es por esta misma razón, es decir, para que nuestros últimos deseos no sean desfavorables para nuestro progreso futuro, que debemos vigilar nuestras acciones y controlar nuestros deseos y pasiones a través de toda la trayectoria terrestre y no nada más en el último trayecto de vida. Bueno, esta es una explicación también interesante respecto a algo que en la ciencia popular o en los dichos populares se pensaba acerca de que el último deseo podía borrar necesariamente todo lo transcurrido. Aquí lo contesta de manera poética y muy clara el maestro. Otra de las preguntas. No puede ser de otra manera, dice el maestro. La experiencia de hombres moribundos al ahogarse o por otros accidentes vueltos a la vida ha corroborado nuestra doctrina en casi todos los casos. Estos pensamientos son involuntarios y no tenemos más control sobre ellos del que tendríamos sobre la retina del ojo, para impedirle que percibiera el color que más le afecta. En el último momento, toda la vida se refleja en nuestra memoria, y de todos los escondrijos y rincones olvidados emergen cuadro tras cuadro y un acontecimiento después de otro. El cerebro moribundo suelta la memoria con un fuerte impulso supremo, y la memoria reconstruye fielmente cada impresión que se confió durante el periodo de actividad cerebral. Aquella impresión y aquel pensamiento que fueron los más fuertes se convierten naturalmente en los más vívidos y sobreviven, por así decirlo, a todo el resto que ahora se desvanece y desaparece para siempre, para reaparecer únicamente en el Devachan. Bueno, esto lo está haciendo más corto el maestro, pero en otra carta lo agranda mucho más. Voy a leer otra vez todo esto y les voy a comentar también algunos experimentos que hay, que también para efectos del tiempo que me estoy dedicando a esta carta tampoco era menester ponerlo, pero en realidad hay experimentos muy recientes, muy interesantes. Hay un investigador que trabaja con la retina de los ojos y se ha llegado a la conclusión de que la retina es como una huella digital, es prácticamente única. Las, las manchas y las formas que tiene la retina es como una huella digital. Al empezar a tener un banco de retinas, este investigador se dio cuenta que algunas retinas de niños eh, coincidían casi al 99% con retinas de personas fallecidas hace años. Y dijo, pero ¿cómo? Si es una huella digital, ¿cómo es posible que una retina en un niño coincida de alguna manera con la retina de una persona que falleció hace años? Y bueno, aunque esta ciencia no es determinante sobre algo, empiezan a haber evidencias también dentro de la ciencia de que algo sucede en el momento en el que encarna una persona, en el sentido de que pueda tener o pueda atraer escandas que de alguna manera son reflejados en la forma en la que la retina se presenta, aunque no sea concluyente, son estudios que empiezan a verse en las revistas serias actuales. Vamos a repetir esto otra vez. Dice, no puede ser de otra manera, la experiencia de hombres moribundos, ya sea que se ahogaron o por accidentes, y que han vuelto a la vida ha corroborado nuestra doctrina en casi todos los casos. Estos pensamientos son involuntarios y no tenemos más control sobre ellos que el que tendríamos sobre la retina del ojo para impedirle que percibiera el color que más le afecta. Es decir, estos pensamientos que tiene el moribundo, y no tenemos más control sobre ellos, que el que teníamos sobre la retina del ojo para impedirle que percibiera el color que más le afecta. Es decir, no le podemos pedir a la retina del ojo que no perciba un color. En el último momento de vida, toda la vida se refleja en nuestra memoria. En el último momento de vida, toda la vida se refleja en nuestra memoria. Y de todos los escondrijos y rincones aparentemente olvidados, emergen cuadro tras cuadro y un acontecimiento después del otro, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho. El cerebro moribundo suelta la memoria de un fuerte impulso supremo y la memoria reconstruye fielmente cada impresión que se le confió durante el periodo de actividad cerebral mientras el sujeto estaba vivo. Aquella impresión de todos los cuadros que vamos a ver cuando seamos moribundos, aquella impresión y aquel pensamiento que fueron los más fuertes se convierten naturalmente en los más vívidos y sobreviven, por así decirlo,
a todo el resto que ahora se desvanece y desaparece para siempre, solamente para reaparecer en el Devachan, sabemos, solamente para reaparecer aquellas cosas que han podido ser tan sutiles, que han podido ser agregadas a la triada superior. Ningún hombre muere loco o inconsciente, contrariamente a lo que aseguran algunos fisiólogos. Incluso un loco o alguien en un acceso de delirium tremens tendrá un instante de perfecta lucidez en el momento de la muerte, aunque sea incapaz de manifestarlo a los que están presentes. El hombre puede a menudo parecer como muerto. Sin embargo, desde su última pulsación, entre el último latido de su corazón y el momento en el que la última chispa de calor animal abandona el cuerpo, el cerebro sigue pensando y el ego revive de nuevo en esos breves segundos toda su vida entera. Hablad en voz baja vosotros, los que os encontráis junto al lecho de un moribundo y os halláis en la solemne presencia de la muerte. Especialmente debéis guardar silencio en el momento siguiente en el que la muerte ha colocado su fría mano sobre el cuerpo que está muriendo. Hablad en susurros, os digo. De lo contrario, perturbaréis las tranquilas ondas del pensamiento y obstaculizaréis el afanoso trabajo del pasado derramado sobre la imagen en el velo del futuro. Bueno, eso es lo que dice el maestro en esta parte, que es muy interesante. Bueno, eso de que ningún hombre muere loco y además el tema de la lucidez. Hay un periodo que estudian las personas que estudian a los moribundos, que se llama periodo lúcido, que es una persona que ha estado en coma o inconsciente antes de morir, de pronto se despierta, reconoce a todos, puede hablar con una lucidez impresionante. Y ese es un signo premortem que aparece en los libros de medicina y que uno puede constatar cuando está en servicios de urgencia o en servicios donde la gente muere con cierta frecuencia. Pero aquí está hablando de una segunda lucidez. No es nada más el periodo lúcido premortem, sino además hay una lucidez mortem, es decir, durante el periodo de muerte, donde el cerebro empieza a reconstruir todas las cuadros por cuadros que está diciendo el maestro aquí que se le pasan a la persona que recién acaba de fallecer. Bueno, para la pregunta, y a partir de este momento ya hice la forma más separada, porque el maestro dice tantas cosas importantes que al ponerlas en los párrafos de manera concentrada, puede que nos distraigan un poco. Para la pregunta, vea la carta 23, parte 2, esto es la pregunta 18. Sí, la plena memoria de nuestras vidas, del conjunto de vidas, volverá al final de todas las 7 rondas. Es decir, si al final de una vida viene el repaso en la memoria de todo lo que hubo en esa vida, entonces la pregunta es, ¿y qué pasa al final de todas nuestras vidas? Entonces dice el maestro, sí, la plena memoria de todas nuestras vidas volverá al final de todas las 7 rondas cuando lleguemos al globo Z. En el umbral del larguísimo nirvana que nos aguarda después de que dejemos el globo Z. Entonces, lo que pasa en pequeño también pasa en grande. Al final de cada ronda particular recordamos solamente la suma total de nuestras últimas impresiones. Al final de cada ronda particular recordamos solamente la suma total de las últimas impresiones o las más vívidas, aquellas que habíamos seleccionado o más bien aquellas que se han impuesto a nosotros y que nos siguieron al Devachan. No es todo lo que se agrega, sino solamente esto. Las últimas impresiones, las que han sido seleccionadas, las que han sido impuestas por el destino a nosotros y que siguieron el Devachan. Otra idea más. Estas son todas vidas probatorias, con grandes indulgencias para los errores que hemos cometido y nuevas pruebas que se nos ofrecen en cada nueva vida. Estas son todas las vidas probatorias. Es decir, en cada vida, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, nos ponen pruebas pues, cada vez más complejas, más difíciles. Y en estas, si tenemos errores o fallos, hay grandes indulgencias y nuevas pruebas que se ofrecerán en cada nueva vida hasta que podamos pasarlas. Pero al término del ciclo menor, después de completar las 7 rondas, no nos espera otra gracia en la balanza de la justicia retributiva más que el cáliz de las buenas acciones, de los méritos, superando al de las malas acciones, es decir, a los deméritos. Y esta parte que está en negro es muy importante. Finalmente, al término de los ciclos menores, después de completar las 7 rondas, no nos espera otra gracia en la balanza de la justicia retributiva, es decir, kármica, más que el cáliz de las buenas acciones. No nos espera en esa balanza retributiva solamente la parte dármica, la de los méritos, que debe superar al de las malas acciones o deméritos. Malo, irreparablemente malo debe ser aquel ego que no cede ni una pizca de su quinto principio y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la octava esfera. Es decir, una persona mala, pero mala, que no dejó ni una pizca del quinto principio que pueda agregarse a la triada superior y que tiene que ser aniquilado, ¿qué es lo que le espera? Va a desaparecer en la octava esfera. Una pizca, como digo, recogida del ego personal es suficiente para salvarle del funesto destino.
No así después de completado el gran ciclo, tanto que se trate de un largo nirvana de bienaventuranza, por más inconsciente que pueda ser de acuerdo con sus imperfectos conceptos, después de lo cual la vida como un Diyan Chuan durante todo un Manvantara. Entonces, no así la persona que sí ha podido aprovechar la vida y generar méritos más que deméritos, que ha completado el gran ciclo, tanto de se trate de un largo nirvana de bienaventuranza, por más inconsciente que pueda ser, de acuerdo a sus imperfectos conceptos, después de lo cual la vida como un Diyan Chuan durante todo un Manvantara es lo que le espera. O bien el Avicii Nirvana y un Manvantara de sufrimiento y horror, un Avicii Nirvana y un Manvantara de sufrimiento y error. Como usted no debe oír la palabra, ni yo pronunciarla ni escribirla. Pero esos no tienen nada que ver con los mortales que pasan a través de las 7 esferas. El karma acumulado de un futuro planetario es tan magnífico como terrible es el karma acumulado de un ya es suficiente. ¿De un qué? De un Avicii Nirvana. Es decir, de alguien que no ha podido agregar nada a los temas de mérito y que ha sido puro de mérito. Pero aquí, como estas palabras normalmente las personas ascendidas espiritualmente prefieren no pronunciarlas, el maestro hace exactamente lo que nosotros ya sabemos y dice entonces, dice ustedes saberlo, por eso no tiene que ver con los mortales que pasan a través de las 7 esferas. Entonces, el karma acumulado de un futuro planetario es tan magnífico como terrible es el karma acumulado de alguien que no ha podido llegar a ese nivel de desarrollo. Pero ya es suficiente, ya he dicho demasiado, dice el maestro. Vamos con la pregunta 19 que le hace en esta larguísima y compleja carta que le hace Sinet al maestro. Dice, para esta pregunta vea la carta 23, parte 2. Bueno, dice, realmente es así. Hasta que empieza la batalla entre la duada superior y la media, con excepción de los suicidas que no están muertos, sino que solamente han matado a sus triadas físicas, y cuyos parásitos elementales, por lo tanto, no están naturalmente separados del ego, como en la muerte verdadera. Y aquí nos vuelve a dar un montón de detalles. Dice, cuando empieza la batalla entre la duada superior y la duada inferior, esa batalla donde se va a recuperar parte de aquellas impresiones que por lo sutil que sean pueden pasar a la parte superior. Y bueno, después de esa batalla, dice, con excepción de los suicidas que no están muertos, no están en esa batalla, sino que solamente han matado su triada física. El suicida lo único que ha hecho es matar a su cuerpo físico. Y a los parásitos elementales, por lo tanto, no están naturalmente separados del ego como en la muerte verdadera, cuyos parásitos elementales, por lo tanto, no están naturalmente separados. Y aquí hay una clave enorme acerca de los elementales que están ahí. Hasta que esa lucha, como digo, no ha empezado y terminado, ningún cascarón puede darse cuenta de su situación. Ningún cascarón, y sabemos lo que son los cascarones. Cuando los principios sexto y séptimo han desaparecido, llevándose con ellos a las partes espirituales más delicadas de lo que una vez fue la conciencia personal del quinto principio, solo entonces empieza el cascarón a desarrollar gradualmente una especie de conciencia confusa de sí mismo. Es decir, solo hasta que los principios inferiores ceden la parte más superior que se agrega a la duada superior, solo hasta ese momento es que el cascarón empieza a desarrollar gradualmente una especie de conciencia confusa de sí mismo. Está como borracho de lo que le queda en la sombra de la personalidad. No hay contradicción, acuérdense que se le acusaba, que Hume lo acusaba de contradicciones, y aquí dice el maestro, no hay contradicción aquí, mi querido amigo, solo confusión en sus mismas percepciones. La pregunta 20, dentro de la misma carta. Todo lo que pertenece a los atributos y sensaciones materiopsicológicos de los 5 eskandas inferiores, todo lo que será arrojado como desperdicio por el ego recién nacido en el Devachan, por su indigno y no por estar suficientemente relacionado con las percepciones, emociones y sentimientos puramente espirituales del sexto principio, reforzado y por así decirlo cimentado por una parte del quinto, esa parte que es necesaria en el Devachan para la retención de un concepto divino y espiritualizado del yo en la mónada, la cual de no ser así no tendría conciencia ninguna respecto al objeto y al sujeto. Todo esto se extingue para siempre. Vamos a hablarlo otra vez porque es una afirmación fuerte, sobre todo teniendo en cuenta de que la gente que está escuchando en aquel momento pues no tenía mucha idea de esto. Todo lo que pertenece a atributos y sensaciones materiopsicológicos de los 5 eskandas inferiores, todo lo que será arrojado como desperdicio por el ego recién nacido en el Devachan, por ser indigno y por no estar suficientemente relacionado con las percepciones, emociones y sentimientos puramente espirituales del sexto principio, reforzado y por así decirlo cimentado por una parte del quinto, esa parte que es necesaria en el Devachan para la retención de un concepto divino y espiritualizado del yo en la mónada, la cual de no ser así no tendría conciencia alguna respecto al objeto del sujeto. Todo eso se extingue para siempre. Bueno, lo que está diciendo el maestro entonces es que siempre necesitamos un principio de individualidad
para poder recordar y poder ver en el Devachan a nuestros seres queridos y a las personas que la conciencia que ha podido espiritualizarse tenga. Lo dice de una manera como muy compacta y a veces cuesta mucho trabajo descifrar lo que está tratando de decir ahí. Y también nos dice que cuando no hay nada de lo que se pueda crear el Devachan, entonces no habrá conciencia alguna respecto al objeto y al sujeto. Y eso quedará extinguido. Si no tenemos nada que agregar al Devachan, entonces no podremos reconocer a los seres queridos y no podemos tener esta relación respecto al sujeto y objeto. A saber, en el momento de la muerte física, para retomar una vez más, presentándose ante los ojos del nuevo ego en el umbral del Devachan y siendo rechazado por él, retornará por tercera vez y completo al final del ciclo menor después de haberse completado las 7 rondas, cuando se pesa la suma total de todas las existencias. El mérito en un platillo y el demérito en el otro platillo de la balanza. Entonces dice, a saber, en el momento de la muerte física, para retornar una vez más, presentándose ante los ojos del nuevo ego en el umbral del Devachan y siendo rechazado por él, retornará por tercera vez y completo al final del ciclo menor después de haberse completado las 7 rondas. Bueno, pero ese individuo en el ego, bueno, malo o indiferente en la personalidad particular, la conciencia se aleja rápidamente como la llama abandona la mecha. La conciencia se aleja tan rápidamente como la llama que abandona la mecha. Sople su bujía, mi buen amigo, la llama ha dejado esa bujía para siempre. Pero las partículas que movieron produciendo su movimiento, la llama objetiva, ¿son aniquiladas y dispersadas por eso? Jamás. Vuelven a encender a la bujía y las mismas partículas atraídas por su mutua afinidad volverán al pabilo. Esto habrá que explicarlo con más detalle más adelante. Coloque una larga hilera de bujías sobre su mesa, encienda una y apáguela, luego encienda otra y haga lo mismo, y luego una tercera y una cuarta y así sucesivamente. La misma materia, las mismas partículas gaseosas que representan en nuestro caso el karma de la personalidad, karma, serán atraídas por las condiciones que les facilita la cerilla para producir una nueva luminosidad, pero podemos decir que la bujía número 1 no extinguió su llama para siempre. Ni siquiera en el caso de los fracasos de la naturaleza, la inmediata reencarnación de niños e idiotas congénitos, eso que tanto irritó a CCM, podemos decir que se trata de idénticas expersonalidades, aunque el total del mismo principio vital e idénticamente el mismo manas, el quinto principio, se reincorporan a un nuevo cuerpo y pueden ser llamados realmente una reencarnación de la personalidad. Mientras que en el renacimiento de la vida kármica de los egos procedentes de los devachanes y de los avichis son solo atributos espirituales de la mónada y su buddhi los que renacen. Esto ya se ha dicho de alguna otra manera en algunas otras partes. Y esto lo pongo como repaso en relación a lo que está diciendo el maestro, porque esto es algo que ya habíamos visto antes cuando estábamos viendo la carta 6. Dice, ¿y cómo puede ser compatible una existencia espiritual en la que todo está sumergido en el sexto principio, con esa conciencia de la vida material individual y personal que debe ser asignada al ego en el Devachan, si él retiene su conciencia terrenal, como se afirma en la nota del Theosophist? Esto es de la carta 6, ya lo vimos hace tiempo. Y la pregunta, creo que la pregunta ya se ha aclarado suficientemente, dice el maestro. Los principios sexto y séptimo, aparte de los demás, constituyen la eterna e imperecedera, pero también inconsciente, mónada. Eterna, imperecedera, pero también inconsciente. Por eso es que para ser consciente en el Devachan se requiere un poco del quinto principio, porque en esencia, tanto el principio sexto como el séptimo son inconscientes, desde el punto de vista monádico. Para despertar en ella la vida consciente, latente, especialmente de la individualidad personal, se requiere la mónada más los atributos más elevados del quinto principio, ya lo sabíamos, el alma animal. Y esto es lo que constituye el ego etéreo que vive y disfruta una bienaventuranza en el Devachan, es decir, la porción del quinto principio que logra ascender y que si no existe, entonces regresamos a lo que hay ahí en el sexto y séptimo principio. Hay una eternidad imperecedera, pero también inconsciente. Por lo tanto, no hay sujeto-objeto, como nos decía ya la parte final de esta carta 23. Siendo el espíritu las puras emanaciones del uno, formando estas últimas la triada superior con el sexto, séptimo principios, ninguna de las dos emanaciones es capaz de asimilar más que aquello que es bueno, puro y santo. De aquí que ningún recuerdo sensual, material o profano pueda acompañar a la memoria purificada del ego en la región de bienaventuranza. Voy a repetir. Siendo el espíritu las puras emanaciones del uno, la parte espiritual en forma de chispa en el plano causal que tiene un ser humano, formándose estas últimas en la tríada superior con el sexto y séptimo principios, ninguna de las dos emanaciones es capaz de asimilar más que aquello que es bueno, puro y santo, de todos los recuerdos que pueda tener el ser humano.
De aquí que ningún recuerdo sensual, material o profano pueda acompañar a la memoria purificada del ego en la región de bienaventuranza. Es decir, en la bienaventuranza no caben todas las cosas que tienen que ver con emanaciones en donde pueda haber sensualidad material o cualquier tipo de carácter profano. El karma de estos recuerdos de acciones y pensamientos malos alcanzará al ego cuando éste cambie de personalidad en el siguiente mundo de causas. La mónada o individualidad espiritual permanecen inmaculadas en todos los casos. No hay dolor ni pena para los que han nacido allí, en el Rupa Loka del Devachan, porque este es el país de la pureza. Todas las regiones del espacio poseen zonas parecidas, Sakawala, pero este país de bienaventuranza es el más puro. En el Ñaña Pastrana Shastra se dice, por la pureza personal y la seria meditación traspasamos los límites del mundo del deseo y entramos en el mundo de las formas. Bueno, esto es puro repaso, nada más para poder fortalecer la explicación de lo que estábamos viendo hace un momento. Todo lo que podemos decir acerca de los fracasos reencarnados, que son los manas reencarnados, el quinto principio del señor Smith o de la señora Gray, pero ciertamente no podemos decir que sean las reencarnaciones del señor S y de la señora G. Por lo tanto, la explicación clara y concisa, aunque quizá menos literaria que la hubiera podido formular usted, dada a CCM en el Theosophist, la respuesta a su malévola insinuación en Light no solamente es correcta, sino también sincera. Y tanto usted como el señor CCM han sido injustos con Upasika, con Blavatsky, e incluso conmigo mismo, que fue el que le dio a ella lo que tenía que escribir, el que se lo dijo. Y continúa, puesto que incluso usted interpretó mal mis quejas y mis lamentaciones ante las confusas y torcidas explicaciones en Isis, que sean incompletas nadie más que nosotros, las inspiradoras de HPV, somos responsables. Que hayan sido incompletas, los responsables somos nosotros. Y tomo mis quejas por haber tenido que desplegar todo mi ingenio para aclarar la cuestión, como una demostración de genialidad en el sentido de habilidad y astucia, mientras que lo que yo traté de hacer en una muestra de ingenuidad fue enmendar y aclarar la mala interpretación, un deseo sincero, aunque muy difícil de llevar a cabo. No sé nada desde el comienzo de nuestra correspondencia de la que haya disgustado tanto el Maha Chohan como esto, pero debemos insistir más en la cuestión. Bueno, esto ya lo habíamos medio visto también en otro de los apartados que hemos visto de las cartas. Pregunta usted, pero ¿cuál es entonces la naturaleza del recuerdo y de la autoconciencia del cascarón? Ya vuelvo otra vez el tema aquí al asunto de los cascarones. Tal como lo dije en su nota, no es nada más que una luz reflejada o tomada a préstamo. La memoria es una cosa y las facultades de percepción algo muy diferente. Un loco puede recordar con gran claridad algunas partes de su vida pasada. Sin embargo, es incapaz de percibir nada en su verdadera luz, porque la parte superior de sus manas y de su buddhi están en él paralizadas y le han abandonado. Si un animal, un perro por ejemplo, pudiera hablar, le demostraría que su memoria en relación directa con su personalidad canina es tan fresca como la de usted. Sin embargo, su memoria y sus instintos no pueden denominarse facultades de percepción. Un perro recuerda que su dueño lo apaleó cuando ve que éste cuelga el bastón. En todo otro momento no lo recuerda. Así ocurre también con un cascarón. Una vez que se encuentra dentro del aura de su medium, todo lo que percibe a través de lo que se ha tomado prestado del medium y de aquellos que se encuentran en simpatía magnética con este, lo percibirán muy claramente. Pero nada más que aquello que el cascarón puede encontrar en las facultades de percepción y en los recuerdos del ciclo del medium, de ahí las constataciones a veces muy inteligentes y racionales, y también el completo olvido de las cosas conocidas, de todos, pero no de este medio y de su círculo. El cascarón de un hombre muy inteligente y culto, pero carente de espiritualidad, que haya muerto en mente natural, durará más tiempo y al ser ayudado por la sombra de su propia memoria. Esas sombras son los restos del sexto principio dejados en el quinto. Puede pronunciar discursos a través de oradores en trance y puede repetir como un loro aquello que sabía y lo que pensaba insistentemente durante el periodo de su vida. Pero encuéntreme un solo caso en los anales del espiritismo en los que el cascarón que vuelve de un Faraday o de un Brewster, pues incluso a estos se les hizo caer en la trampa de la atracción mediumística. Haya dicho una palabra más de lo que sabía durante su vida. ¿Dónde está ese sabio cascarón que haya demostrado jamás eso que se atribuye a los espíritus desencarnados? O sea, que un alma libre, el espíritu liberado de los impedimentos de su cuerpo, percibe y ve aquello que está oculto en los ojos de los mortales vivientes. Le digo que desafíe sin temor a los espiritistas, desafíe al mejor y al más fiable de los mediums, a Station Moses, por ejemplo, a que le diga a través de ese cascarón desencarnado que él confunde con el Imperator,
de los primeros tiempos, o su mediunidad, que es lo que usted ha escondido en su caja. No lo sabe, o bien desfile le repita la una línea de la pregunta en un manuscrito sánscrito desconocido, de medium o algo por el estilo, pero pudore, espíritus, los llaman a ellos espíritus con recuerdos personales, se pregunta el maestro K.H. Del mismo modo se pueden denominar personales las frases chillonas de un papagayo. ¿Por qué no le pide usted a CCM que ponga a prueba a más? ¿Por qué no dejar descansar su mente y la de él, sugiriéndole que pida un amigo o un conocido que sea desconocido para SM y que escoja un objeto cuya naturaleza sea a su vez desconocida para CCM y ver entonces si positivo sería capaz de nombrar ese objeto? Algo que incluso es posible para un buen clarividente. Deje que el espíritu de Solner, y aquí está Solner, es este de acá, un alemán ocultista ahora y que se encuentra en la cuarta dimensión del espacio y ya ha manifestado ante varios mediums que les diga a ellos la última palabra de su descubrimiento que les compete a su filosofía astrofísica. No cuando Solner esté dando conferencias con la intervención de un medium inteligente, rodeado de personas que han leído sus obras y que se interesan por ellas. Repetirá en varios tonos lo que ya es conocido por los demás. Y lo más probable es que no repetirá lo que solo él sabía. Y el público crédulo e ignorante confundirá el post hoc con el propter hoc y quedará firmemente convencido de la identidad del espíritu. ¿Realmente valdría la pena que usted estimulara la investigación en este sentido? Sí. La conciencia personal abandona a cada uno en la hora de su muerte, e incluso cuando el centro de la memoria se restablece por el cascarón. Recordará y hablará de sus recuerdos, pero a través del cerebro o de algún ser humano viviente. Por lo consiguiente, dice el maestro aquí en esta carta, un recuerdo más o menos completo, todavía confuso, de su personalidad y de su vida puramente física. Como en los casos de la locura completa, la separación final de las dos duadas, las superiores, la sexta y séptima y quinta y cuarta, en el momento en el que la primera entra en gestación, crea un abismo infranqueable entre las dos. No es ni siquiera una parte del quinto principio lo que se lleva, y menos aún dos principios y medio, como Sir Hume dice imperfectamente en sus fragmentos. Esto entra en el de Bachan, dejando atrás tan solo un principio y medio. El manas, despojado de sus atributos más delicados, se vuelve como una flor, de la cual ha desaparecido de repente todo su aroma. Una rosa manchada, machacada, y a la que se le ha hecho soltar toda su esencia con el propósito de fabricar el perfume, y lo que queda atrás no es más que el olor de hierba marchita, de tierra y de podredumbre. Bien. La segunda pregunta queda suficientemente contestada, según creo yo, segundo párrafo. El ego espiritual sigue emitiendo personalidades en las cuales el sentido de identidad es muy completo, mientras viven después de su separación del ego físico. En este sentido se vuelve muy confuso y atañe por completo los recuerdos del hombre físico. El cascarón puede ser un perfecto cinet cuando está completamente absorbido en una parte de sus cartas en su club, perdiendo o ganando grandes sumas de dinero, o puede ser un babús mulkidas, tratando de desafiar algunas rupias a su patrón, de estafar algunas rupias al pastor. En ambos casos, escritor y babú, cuando sean cascarones, recordarán a cualquiera que tenga el privilegio de disfrutar más de una hora de charla con los ilustres, por los ilustres. Bueno, voy a repetirlo desde el Mutas. Dice, cuando sean cascarones, recordarán a cualquiera que tenga el privilegio de disfrutar de una hora de charla con los ilustres ángeles desencarnados, más a los residentes de un asilo de lunáticos, a quienes se les pidiera un papel de la representación teatral privada como medida de profiláctica de diversión, que los césares o jamiets que pudieran representar. La más mínima sacudida es que se vayan a los cerros de Úbeda y que salgan desbarrando. La más mínima sacudida hace que vayan a los cerros de Úbeda, que significa en España como hacerse tonto, ir al Vasco a distraerse con los árboles en vez de enfrentar lo que la persona tiene enfrente. Bueno, sigue hablando de los cascarones el maestro en toda esta larga. Un error de Sinet no es en absoluto una nueva invención, es el hijo y la creación de su yo personal anterior, la progenie kármica, por todo lo que se sabe. El Nonius Aperians, cónsul del emperador Domiciano, en el año 94 AC, junto con Arricinus Clemens y amigo de Flamen de Alice de esa época, el sumo sacerdote de Júpiter y jefe de los Flaminis. O ese mismo Flamen, lo que explicaría por qué el súbito amor por el misticismo desarrollado por Sinet. El amigo y hermano de KH irá al de Bachan,
y APS CINET, editor y jugador de tenis, el Don Juan moderado de los gloriosos días de santos pecadores y representaciones teatrales, identificándose, mencionando con un lunar o una cicatriz generalmente oculta por la ropa. Tal vez hablará mal de los babús por boca de un medium al que en algún antiguo amigo en California o en Londres. Bueno, la letra C de todo esto es: ella encontrará suficiencia material y propósito y de sobra. Unos cuantos años de filosofía le suministrarán esto, perfecta y correctamente aclarado. Tanta como hay de personalidad en el verdadero APS, al que CINET vivo en la imagen de APS en el espejo. El ego espiritual no pensará jamás en CINET, el cascarón, más de lo que pensaría en el último traje que llevó. Ni tampoco será consciente de que el individual se ha ido puesto en la individual, se ha puesto que se ha ido, puesto que la individualidad y personalidad espiritual solamente la verá entonces y la contemplará. Solo él mismo. No es que ipsum es un mandamiento directo del oráculo de la mónada espiritual en él. De Bachán y la herejía de la individualidad. Es una doctrina planteada por el Tágata con miras al cascarón. Cuya presunción es tan proverbial como la del medium, cuando se le recuerde que Sinet repetía: sin duda, desde luego, páseme un poco de esta mermelada de melocotón que yo devoraba con tanto apetito en el desayuno y un vaso de vino tinto. Y después de esto, ¿quién entre los que hayan conocido a Sinet en Allahabad pondría en duda su identidad? Y cuando se deje solo durante un instante por alguna perturbadora situación del círculo en el que bien pertenece al medio y se distinga del momento de dirigirse hacia otra persona, ese cascarón empezará a vacilar en sus pensamientos hasta el punto de presentarse si es verdaderamente Sinet o si es Willard o Rattigan, y terminará por convencerse a sí mismo de que es Julio César, y continuando dormido finalmente. Bueno, aquí está diciendo algo muy interesante y muy importante. Voy a repetirlo para que lo podamos digerir bien. Está hablando de Bachán, punto y coma, que es la herejía de la individualidad. Puede ser que la individualidad, las tres áreas que tenemos son la personalidad en la parte de abajo y la individualidad en la parte de arriba. La herejía de la individualidad es una doctrina planteada por el Tágata con miras al cascarón. El cascarón, cuya presunción es tan proverbial como la del medium, cuya presunción, lo que presume es tan proverbial como la del medium, cuando se le recuerde él es Apresinet, repetirá: sin duda, desde luego, pásame un poco de esta mermelada de melocotón que yo devoraba con tanto apetito en el desayuno y un vaso de vino tinto. Es decir, cuando Sinet muriera y se le recordara como cascarón, se le pidiera, se le atrajera a través de un medium, seguramente diría que quiere un poco de mermelada de vino. Y después de esto, ¿quién entre los que hayan conocido a Sinet en Allahabad pondrá en duda su identidad cuando vea esto que está pasando? Y cuando se le deje solo durante un instante por una perturbación del círculo, o bien por el pensamiento del medium, se distraiga un momento dirigiéndose hacia otra persona, ese cascarón empezará a vacilar en sus pensamientos hasta el punto de preguntarse si es verdaderamente Sinet o Sir Willard o Rattigan, y terminará por convencerse a sí mismo de que es Julio César, y continuando dormido finalmente. Es decir, aquí va a haber un lío monumental en esta persona si es que este cascarón no logra estabilizarse. Bueno, sigue la siguiente que dice: no, el cascarón no es consciente de esta pérdida de cohesión. Además, al resultar totalmente inútil para los designios de la naturaleza una sensación así en un cascarón, difícilmente podría darse cuenta de que algo ni siquiera podría estar soñando por un medium o por sus congéneros. El cascarón es vagamente consciente de su propia muerte física, después, sin embargo, de un prolongado periodo de tiempo. Y eso es todo. Las pocas excepciones a esta regla y casos de hechiceros que consiguen su objetivo a medias, o de personas malvadas apegadas con pasión a su yo, representan un verdadero peligro para todos los seres vivientes. Estos cascarones extremadamente materiales, cuyos últimos pensamientos físicos fueron yo, y vivir, 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 los sentirán instintivamente con frecuencia. Y así también algunos suicidas, aunque no todos. Y lo que entonces ocurre es tan terrible porque la vida sí quería ya que en la parte post-mortem el cascarón se adhiera tan tenazmente a su apariencia de vida, al grado de buscar refugio en un nuevo organismo o en cualquier bestia. En un perro, en una hiena, en un pájaro, cualquiera que no encuentre a la mano, y ningún organismo humano, antes de someterse a la aniquilación. Bueno, aquí la aniquilación no es tal, pero bueno, el relato aquí, que lo vamos a repetir la próxima vez para verlo con más calma, pues vamos a ver que en realidad tiene sentido. Y bueno, pues me voy a quedar en esta última,
para que podamos pasar a las preguntas. Dice, para la pregunta de la carta 23, arte para todos, y una pregunta en la que no tengo derecho a contestar, dice el maestro. Marte y otros 4 planetas de los cuales la astronomía no conoce nada todavía, ni A, ni B, ni Y, ni Z son conocidos, ni pueden ser vistos por medios físicos, por perfectos que sean. Bueno, bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Nos quedamos aquí, en las preguntas 25 y 26 para la carta 23 a parte 2. Se refiere a los principios sexto y séptimo, no al quinto. Vamos a volver a explicar esto con mucho detalle y por fin vamos a acabar la carta. Entonces ya nada más nos quedan 2 slides y aquí ya finalmente se acaba la larguísima carta 23. Después les voy a dar un repaso de los Puranas, pequeñito, pero vamos a ver algunas cosas de los Puranas porque son importantes y continuamente se hace referencia a ellos. Entonces vamos a tener un pequeño repaso de los Puranas cuando acabemos la carta 23. Nos quedamos hasta acá, pero en realidad voy a empezar antes para la próxima sesión. Bueno, pues voy a pasar entonces a dejar de compartir y para poder pasar a preguntas. Perdón, bueno, buenas tardes. Entré un poco tarde, pero bueno. Lo que quería decir era 2 cositas. En la carta cuando aparece el signo de más, lo que quiere decir es imperator. Y eso se vio en otra carta. El cuando imperator, no sí. es el imperator, no es el signo de más ni nada de eso. Y que se Sí, lo voy a convierte. repetir, Ángela. Voy a repetir esta parte de la carta, porque a la Sí. mitad de la lectura estoy meditando en dónde puse yo unas cosas que puse. Ya. Empiezo a echarlas de menos en esta presentación y entonces me quedo ahí frenado porque no sé dónde están. Las tengo ahí. Sí, yo no sé los otros hermanos qué pensará, pero yo leo rápido, pero usted va a 1000, Sí, a perdón. 1000 por hora, y entonces. Tengo que revisar esta parte. Esta carta me ha costado mucho trabajo y, Ok, gracias. y Eso se era me ha todo. desorganizado mucho porque como tiene tantas cosas y luego se me desorganizaron las preguntas que estaba yo asociando a cada respuesta. Caray. Luego quise poner unos extras, por ejemplo, como el de Debachan, para poder aclarar mejor lo que en esta parte aclara el maestro que no es suficientemente clara. Y entonces Ya. luego las quité porque me pareció que era demasiado y entonces ya tengo ahí un lío monumental. Entonces, por eso las estoy a veces repitiendo porque las vuelvo a repasar y las vuelvo a reacomodar y recolocar para que se entiendan bien. Pero Ok, sí, gracias. el signo más me interesa que lo veamos como imperator y prometo hablar más despacito. Ángela, Pues, siempre son bienvenidas las cosas que dices porque me ayudan mucho a mejorar las cosas que dicen acá. gracias, Sobre todo gracias. esta la tengo súper revuelta la carta, ya quisiera terminarla y ya la voy a terminar. Yo espero que la Gracias. próxima sesión se termine, pero gracias, Ángela. No, gracias, es difícil. Rafa. Sí, Enrique, gracias. Bueno, tiene varios puntos importantes. Solo voy a llamar la atención a uno que creo que podemos llevar a la práctica, que dice, habla en susurros, tú que asistes a un lecho de muerte y te encuentras ante la solemne presencia de la muerte. Especialmente te tienes que mantener calmado justo después de que la muerte haya puesto su viscosa mano sobre el cuerpo. Habla en susurros, te digo, no sea que disturbes las tranquilas ondas de pensamiento y obstaculices el bullicioso trabajo del pasado, proyectándose sobre su reflejo en el velo del futuro. O sea, también tiene relación con la película que nos pasan. Nada más Sí. quería comentar eso. Gracias. Sí, que es importante, es que tiene tantas cosas importantes la carta metidas ahí y está tan comprimido que a la hora de agrandarlas con más explicaciones, luego resultan demasiado grandes las explicaciones y todavía falta un montón, entonces tengo que achicar la explicación, luego mejor decido quitar la explicación y ya estoy perdiéndome al final de la carta por la complejidad que tiene.
Pero sí, esta es una parte que debería estar como resaltada aparte. Es un consejo importante y aparece en el bardo todo, aparece también mucho de esto. En el oído derecho está hablando, evita a las plañideras y lo demás, y evita cualquier cosa, simplemente le dice lo que va a pasar, y los que puedan hablar por ahí que no interrumpan o que no distraigan a la persona que está escuchando. Por eso tiene que hablar en susurros. Tiene razón, Rafa. A veces hay que darle como más relevancia a ciertas partes de la carta. Es porque es tanto el material que se va uno medio perdiendo. Voy a hacer algo aquí con toda esta carta, si es que la repito toda, para separar los temas, porque todos son importantes, pero está muy concentrada, o sea, es una carta demasiado concentrada en la cantidad de respuestas que pone. Pero gracias, Rafa. Magali, Hola, mijo, ¿cómo estás? bien, Bueno, mejor. yo apoyo la enmienda de Ángela. Hablar más despacito. Sí, pero hay algo que me dio un trick en el cerebro y es cuando hablaste sobre la, la retina, la glándula que tenemos, que es como si fuera creo haber oído, ¿no? Una ¿Verdad? huella digital. Uh-huh. Una huella digital con relación a algo que es desconocido, ¿no? ¿Verdad? Que es un proceso que me dice, wow, ¿qué pasó? Y eso cuando pueda hablar sobre eso, yo estaré muy agradecida porque para mí es algo muy, muy importante que debemos conocer. Y no te apures por terminar la carta 23, ¿no? ¿Verdad? Porque la 24 te espera lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, no tenga prisa porque la 24 trae el mismo proceso y es tan fuerte como la 23. Sí, señora. sí, Ajá, en el ojo, el iris y la retina son como ajá. huellas digitales. Cuando solamente se veía el color y dos o tres cosas, pues no había gran diferenciación. Pero cuando empezaron a ver ya con instrumentos de medición más sofisticados la cantidad de cosas y manchas y desviaciones que hay en el iris y en la retina, vieron que no es tan sencillo el asunto, que en realidad hay una cantidad de rasgos, manchas, formas, etcétera, que a la hora de compararlas con otras retinas, incluso a través de sistemas de computación, no son iguales, son similares, pero no iguales. Entonces, de ahí se dedujo que esto era prácticamente una huella digital. Después empezó a hacerse en los trasplantes de retina y en algunos lugares en los países desarrollados, bancos en donde estaban todas las retinas para ver cierta compatibilidad con los ojos receptores, pero además con las cosas de investigación que tienen que ver con las retinas y los iris. Y entonces ahí fue que un investigador, a la hora de comparar las retinas de donadores de niños, etcétera, con otros que habían fallecido hace mucho tiempo, dice, pero si es una huella digital, ¿cómo es posible que este de Arkansas tenga una retina igual al niño de Florida? Se supone que no debería haber dos iguales, entonces, ¿cómo es que están igual? Bueno, es lo que dice el artículo, y más allá de que pueda tener algunas cosas raras todavía, porque no es un artículo todavía como hecho, Final, ¿no? ¿Verdad? sí, pero es algo interesante que ayuda a que los lectores, por lo menos los que no son creyentes de la reencarnación, puedan suponer que algo pueda estar sucediendo en favor de esta. Sí, eso wow, ¿qué es esto? Esto es un paso que hay que observar, ¿no? ¿Verdad? La Y es del lado de ciencia. la ciencia, es del lado de la ciencia, entonces Sí, lo de que. la ciencia, sí, por eso que uno debe estar alerta con la ciencia porque puede ir aprendiendo del proceso o la ciencia puede ir aprendiendo o de ese gran proceso oculto, ¿no? ¿Verdad? Eso era todo, Enrique. 1.000.000 de gracias. Sí, hay varias cosas de ciencia. Yo les había, ven que estaba yo dando lo de ciencia y teosofía y tenía yo varias cosas ahí puestas que ya no seguí porque me pasé a lo del tema de las cartas, pero de repente pues van saliendo ideas y pues obviamente que se van aquí comentando. Pero muchas gracias, Magali. Interesantísimo esa información porque me da tanta alegría por la ciencia, ¿no? ¿Verdad? Pues Que sí, se vaya, que no pierdan la capacidad de asombro. sí, algo Bueno, está pasando. Hay grandes grupos de gente de ciencia que se empiezan a abrir más a la filosofía y al ocultismo. Y en cosas que antes eran impensables e improbables, ahora
es más fácil como seguirlas, porque hay investigadores muy serios actuales que también ya plantean las cosas de una manera que está más allá de lo convencional. Y lo que pasó en la física, que fue mucho más fácil después de Solovey, ya con todo el desarrollo de los siguientes premios Nobel y la famosa de 1929, donde estaban Einstein, Madame Curie, etcétera, y que cambió, hizo un parteaguas con lo que sería ya la física cuántica. Lo mismo está pasando en otras ciencias, no con un parteaguas tan fuerte, pero empieza a haber artículos muy interesantes donde se cuestionan cosas que ya no son como las que antes quedaban muy claros. Y todo ha pasado cuando las cosas las vemos con más profundidad, porque una retina y un iris visto con más profundidad es cuando se puede ver esto. Pero para ver con más profundidad necesitamos aparatos más sofisticados. Para tener aparatos más sofisticados tenemos que esperar que la ciencia los vaya creando. Y entonces la ciencia es diferente cuando tiene aparatos menos sofisticados que cuando tiene más sofisticados. Y cuando tiene más sofisticados se encuentra más cosas. Y ahí es donde se va de la mano del ocultismo. Es interesante. Sí, Viene la conferencia de Fred, claro. Por lo menos habla ahí en la carta 1800, habla que sentirán los ruidos de los planetas que no se conocen, sin embargo ya existen, en claro. el 2020 y tanto ya algo parecido está sucediendo. Bueno, gracias, hermano mío, cuídese. No, al contrario, gracias a ti. Ese. ¿Me escucha? Sí. Entonces, alguien que no pudiera vernos desde el espacio podría escuchar el sonido, es lo que está diciendo el maestro KH, y con el puro sonido podría inferir que ahí hay una masa o un planeta no visible, pero sí detectable a través del sonido, es lo que está diciendo el maestro KH. Porque cada planeta tiene su sonido. Y dice, más adelante se sabrá que hay sonidos y podrán ser escuchados. Es más o menos lo que dice la carta, muy bonito. Y nosotros estamos 150 años de diferencia, pues vemos que ya están los sonidos. Y es ese. Entonces identificamos el sonido de este planeta que es diferente al sonido de otros planetas. Y lo pueden oír 50 minutos. Bueno, esa era la idea. ¿Qué iba a preguntar, verdad? Perdón. Julián. Julián. No importa, porque no Ya se tiene te nada olvidó, ya se te olvidó la pregunta. con eso, sino que no tiene nada que ver con el sonido de la tierra. Nada que ver con el sonido de la tierra, no importa, después te lo pregunto otro día. No, perdón, una disculpa, ¿eh? No, todo bien, todo bien. Bueno, perdón, una disculpa. Está Sergio. Sergio. Hola. ¿Qué tan probable es escuchar el sonido de la Tierra? Y bueno, mi curiosidad es con qué capturaron el sonido, con qué se captura. Y con los sistemas multibanda que son cada vez más sofisticados y que antes eran muy estrechos y ahora incluyen bandas desde, o sea, casi desde nanofrecuencias hasta frecuencias súper enormes y empiezan a salir sonidos por todos lados, que están transmitidos en frecuencias poco conocidas porque no teníamos los aparatos para medirlas. Lo mismo pasó con los telescopios electrónicos que el maestro KH no analiza. Él se fue más por la temperatura. En los planetas que no pueden ser visibles de manera física, pero sí por la temperatura, pueden ser definidos o pueden ser interpretados que ahí están. Sí, a eso creo que se refiere esto. Bueno, chicos, pues me parece que ya no hay más preguntas. Félix Ovieta. Félix. En el curso de Copán, Sopa Rinpoche dijo que estaban comprobando que algunos monjes había comprobado que llegaban a aparecer, o sea, con el plano del cerebro, o sea, la onda plana, que eso no significaba siempre la muerte, sino que había en algunos monjes corrientes que habían llegado a morirse y aparentemente no morían, o sea, el cuerpo no entraba en descomposición. En colapso, no se descomponía, y entonces estos dicen
que no siempre que aparentemente una persona aparece como muerta, no necesariamente está muerta. Entonces, que incluso algunos lamas o algunos que han dicho que iban a morir, por ejemplo, pues vamos a suponer que dicen, no, yo voy a morir el 20 de junio de este año, ¿no? Pues, y a lo mejor se mueren, aparentemente dejan de respirar un mes antes y siguen manteniendo el brillo de la piel y pues como si estuviesen vivos, ¿no? Y que ellos estaban tratando de pasar a los científicos occidentales esta cosa nueva que parece que no lo aceptaban y esto, ¿no? Hablando de la muerte. Sí, yo ya lo leí. La explicación que dan los budistas es que cuando una persona ha sido tan sutil en sus pensamientos y en sus actos durante toda la vida, eso se va también a los cuerpos más groseros. Y entonces por eso el grado de descomposición se hace con una lentitud enorme y pueden pasar entonces 2 semanas o 3 y el cuerpo sigue casi como si no le hubiera pasado nada. Las críticas que empezaron a hacer es que habría que ver si tenían ahí conservadores, porque sabemos que todos los que comemos la comida que se nos pone enfrente, la comida está llena de conservadores. Y entonces sabemos que ahora cuando sacan cadáveres después de 5 años, los cadáveres están semidescompuestos porque los conservadores al estar en todo el cuerpo. Pero esa es una tontería. En realidad lo que estaban diciendo, ellos no comen conservadores. Ellos comen obviamente comida muy natural y muy normal. Entonces la explicación que ellos dan es sobre la parte sutil. Pero sí es otro buen ejemplo de cómo la ciencia poco a poco va, por lo menos cuestionándose, que las cosas no son tan simples. Por ejemplo, que la famosa flat line, que es la línea que dice que la muerte del cerebro físico no es necesariamente una muerte total del cerebro físico, que el proceso de descomposición tiene mucho que ver con el grado de densidad que tenga el difunto a través de lo que haya llevado en vida por pensamientos, por lo menos es lo que dicen los budistas. Pero muy interesante, Félix también agrega mucho a lo que el maestro estaba diciendo en esta parte de la carta. Gracias por tu comentario. No, gracias a ti, oye, que das una claridad sobre el tema, bueno, sobre lo que hablas, que me encanta y me maravilla. Muchas gracias. No, ya me regañaron por la velocidad, me voy a ir más despacito. Bueno, eso sí es verdad, sí. No, sí, yo sé que esta carta ya estoy un poco desesperado, pero la voy a hacer con más despacio y lo tengo toda desordenada. La voy a ordenar mejor para poderla presentar de una mejor manera. Y si ya me perdonó Julián y quiere hacer su pregunta, ya le pedí perdón como 3 veces, a ver si quiere hacerla para que podamos contestarla. No, ¿verdad? Ya no está. Bueno. Quería preguntar, Enrique, era sobre, por ahí vos me vas a decir, escuchaste 2 horas una clase u otra, pero el tema de los cascarones, porque no me queda claro cómo es, si son espíritus, si quedan porque las personas han sido malévolas, si quedan en un plano, pero no puedo llegar a comprender. Julián, esas son de las cosas que luego vale la pena explicar con más detalle, porque el maestro lo contesta muy comprimido y pone ahí a los suicidas que solamente se les ha muerto el cuerpo físico, pero esos no entran. Y luego se va con lo que es la sobrevida del pobre cascarón, de cómo va a quedar y cómo queda medio borracho o con una conciencia muy limitada. Luego en otras cartas dicen lo malo que hacen los médiums al atraerlos y cómo les agregan karma en función de las cosas que puedan ellos hacer al adquirir una conciencia de ellos que los vivifican. Como que en varias cartas ponen ellos el efecto de los médiums. Y entonces, ¿qué hago yo en esta carta? O lo agrando o lo dejo porque lo van a explicar más adelante, porque en esta carta, como hace tantas preguntas Inet, hace tantas respuestas el maestro, y algunas respuestas son de menor calidad de lo que responde en otras cartas. Y como Barker al final hizo aquí la distribución de las cartas y por lo tanto la distribución de las respuestas, a veces puede quedar esta respuesta demasiado light y en otra carta puede después agrandarse, pero siempre mi duda es ¿qué hago? Me espero a la siguiente carta, pero ¿qué tal si el que está viendo esta clase ya no va a ver la otra carta y esto queda muy light? Y por eso hay que poner otra explicación, pero es un lío porque son tantas cartas. Entonces, él en otras cartas explica el asunto de los cascarones y luego explica aquí en pequeño que pobres de aquellas duadas que no pudieron agregar nada a la duada superior porque van a tener un devachan sin el proceso de objetos, es decir, no van a tener identidad de lo que eran.
y por lo tanto el grado de bienaventuranza será menor cuando no podemos reconocer aquellas cosas que en vida nos daban alegría o nos daban satisfacción. Y entonces que por lo menos una pizca debe ir ahí, pero luego dice que por lo menos en casi toda la humanidad, por lo menos una pizca hay de buenos, por muy malos que seamos, pero todo lo dice de una manera muy comprimida, por eso es que luego ya queda como muy difícil explicarlo, pero si buscas en las cartas y pones ahí cascarones, y vas a encontrar que en varias cartas viene el cascarón, habrá áreas donde viene esto explicado con mucho detalle, o sea, muy largo, y ahí ya puedes ver con gran detalle la mejor explicación de este tema. Bueno, gracias, Enrique. No, al contrario, y gracias por la disculpa ahí con el famoso sonido de la tierra. Gracias a todos, chicos, gracias, Jesús.